primero un anuncio, solo para que se vayan preparando. Como les mencioné en la clase pasada, se tomar la decisión de tener un trabajo final en vez del examen final. Pero por la naturaleza del trabajo que es hecho en casa y todo, van a tener menos tiempo para hacerlo de lo que tendrían si fuera una tarea normal, para disminuir como el margen de que se copien todos juntos, porque es como el examen. Entonces se va a entregar el trabajo final, que es una tarea que incluye todas las tareas anteriores en una sola tarea, el miércoles 18 de noviembre, 18 de diciembre, y se tiene que entregar el lunes siguiente. Esto es un miércoles, es lunes 23. O sea, tienen miércoles, jueves y el viernes y el fin de semana, y luego tienen que entregar. Para que se planifiquen, para tener libres esos días, porque van a necesitar tiempo para hacer la tarea. Y esto con el fin de ya no tener el examen final el 30 de diciembre. O sea, igual creo que a todos nos conviene como que no tengan que venir el 30 de diciembre. Aparte que las perspectivas de que estén estudiando el 30 de diciembre me parecen bajas, pero igual la tarea no es fácil, entonces tienen que organizarse, tienen que estudiar, preparar, revisar las tareas anteriores, y va a ser en un formato parecido al examen, pero va a ser como igual en equipo, pero esta vez sin excepciones tienen que ser máximo 3 personas por equipo. Entonces para los equipos que tenían 4, o sea, igual pueden trabajar como junto con sus equipos de trabajo, pero tienen que entregar su tarea, y su tarea no tiene que ser como la misma, igual copiada que la de los otros equipos, ¿okay? Entonces igual tienen que hacer el esfuerzo de realizar la tarea de ustedes. Entonces eso, pero para que vayan poniendo en su agenda tanto que tienen que estudiar como que tienen que reservar esos días para poder entregar el examen final, ¿okay? Yo ya tuve aprobación de la escuela para hacer esto, pero no le he dicho a la escuela los días de la entrega. Entonces a lo mejor la escuela va a decir que ustedes no pueden o algo así, que la tienen que entregar el 30, eso no estoy segura. De ser así se cambiarían las fechas, pero igual serían solo 3-4 días para hacer la tarea, o sea, no. Entonces ya sea que se entregue ese día o que se entregue el 30 de diciembre. A mí me parece que les va a ir mejor si se entrega ahora, que tienen fresco todo. ¿Sí? Es que ese día tenemos también que entregar el video de política y tenemos el examen de TI. ¿De TI? Sí, de Sí. O sea, es que ustedes, o sea, también, o sea, la idea de que les den las fechas por adelantado es que vayan trabajando desde ahorita, o sea, como desde estas semanas que vayan preparando. Si bien la tarea que yo les voy a dar no la pueden hacer por adelantado, pues se pueden ir estudiando por adelantado para que a la hora que enfrenten la tarea es como va a ser el examen, como que tienen que saber. Entonces, por lo pronto, ahorita van a tener otra nueva tarea sobre monopolio y competencia perfecta. Entonces, si preparan bien esa tarea, pues las preguntas de monopolio y competencia perfecta van a tenerlas listas. O sea, si la idea no es de que partan de cero a la hora de que se entregue la tarea, sino que ya hayan estudiado, ¿okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El entorno mismo. Okay. La clase del día de hoy vamos a ver el tema de monopolio, yo quiero terminar todo hoy. Entonces, volviendo al curso, todo lo que habíamos visto hasta ahora, a ver, silencio.
bajo el supuesto de que yo soy uno de miles de oferentes, entonces mis decisiones no afectan el precio. Ahora vamos a empezar una parte en donde estas circunstancias van a cambiar y ahora va a ser la situación opuesta, es decir, que yo voy a ser el único oferente de un producto que no tiene sustituto, porque si hay alguien que hace algo parecido, entonces técnicamente no capturaría yo toda la demanda, porque algo de la demanda se podría ir por el producto de menor calidad o ligeramente distinto. Entonces la idea es que no hay equivalentes para el producto que yo vendo y yo voy a vender este producto al precio que yo decida, o más bien voy a enfrentar la demanda solo. Entonces ahora el precio de venta va a depender. Oigan, estamos en clase. Sí, pues no es momento de hablar del examen, es el momento de la clase. Entonces, ahora yo enfrento la demanda, entonces la cantidad que yo ofrezca en el mercado va a determinar el precio de venta de la cantidad de todos mis productos. Entonces, yo como monopolista voy a enfrentar esta disyuntiva. A ver, estamos en clase. ¿Te puedes volver a tu lugar, por favor? Este es mi lugar. Entonces, ¿qué haces ahí al medio? O sea, ¿sabes qué? Si no quieres estar aquí, salte y luego arreglas cuando lo vas a hacer. ¿Por qué no voy a tener mi clase? ¿Por qué no estás poniendo atención si no me dejas dar clase bien? Por respeto a los demás y respeto a tu profesora. Entonces, yo como monopolista lo que yo quiero es maximizar mi beneficio. El beneficio, ¿se acuerdan? Es ingreso, era precio, y antes el precio era una constante que yo aprendía, pero ahora el precio lo determino yo porque el precio depende de lo que yo decida vender. Estos mis ingresos. Y el costo de producción, bueno, también depende de cuánto decida yo producir. Entonces la disyuntiva es, yo quiero ganar el máximo beneficio, pero ahora sé que si vendo mucho, entonces el beneficio marginal que yo tengo de cada unidad vendida va a ser más chico, porque el precio va a ser menor al de venta. Si vendo poco, o sea, entonces, si vendo barato, digamos, yo voy a vender mucho, pero el precio va a ser muy bajo. Entonces, es como que vendo más, vendo mucho barato versus vendo poco y caro. O sea, esas son como mis dos opciones. Como con un precio alto, poca gente va a querer comprar mi producto, y con un precio bajo, mucha gente va a querer comprar mi producto, pero mi producto va a estar muy barato, entonces lo que yo gano por cada unidad va a ser menor. Entonces está esta situación de que no quiero que el precio suba lo suficiente como para que no pueda yo vender muchas unidades, porque la demanda va a ser sensible al precio. Entre más caro es el producto, menos gente lo compra, pero tampoco quiero como que bajarle demasiado el precio al producto y que mucha gente me compre, porque lo que voy a ganar por cada unidad va a ser menos, va a ser poco. Entonces tengo que saber qué tanto producir para que justo situarme en el punto óptimo, para que no venda ni tan barato ni tan caro. O sea, porque muy barato no me conviene, porque la diferencia entre costo medio y precio es muy chica, pero muy caro tampoco porque vendo muy poco. Entonces estoy como ahí, esa es un poco vendo mucho barato, entonces entre abaratarme y vender poco, como que en qué situación tengo que situarme. Va a haber un punto en medio que va a ser el que maximice mi beneficio.
donde voy a capturar suficiente del mercado a un cierto precio y ahí es lo que va a hacer que el beneficio sea el máximo. Y en este caso, yo voy a decidir cuánto producir. Lo que yo decida de cuánto producir va a determinar el precio, porque dependiendo de la cantidad, la demanda va a definir el precio y mis costos. ¿Okay? Entonces yo como que tomo todas las decisiones, pero lo cual no quiere decir que voy a producir infinito, ¿okay? Porque tampoco me conviene. Entonces, técnicamente estamos haciendo lo mismo que hacíamos antes, que es queremos maximizar el beneficio, y yo a la hora de que hago esta operación de maximizar el beneficio, encuentro que en el óptimo se va a dar en donde mi ingreso marginal de nuevo, si yo saco la derivada de esta función de beneficio con respecto a Q, lo que voy a encontrar es que el ingreso marginal tiene que ser igual al costo marginal. La diferencia con competencia perfecta y monopolio está en esta parte, en la parte de ingreso marginal. Esto en competencia perfecta era igual al precio, que era un número. No sé, 10,000 pesos, 5,000 pesos, 500 pesos. Mientras que con el monopolio, esto es una función que yo determino porque yo determino el precio. ¿Okay? Entonces, ahora con monopolio, el ingreso marginal es una función que depende de Q. Porque el precio depende de Q, entonces al final todo va a ser igual a una función matemática que depende de Q y yo tengo que definir. Por eso ahora encontrar el óptimo, digamos, para monopolio es un poquito más complicado que en el caso de competencia perfecta, porque en competencia perfecta ustedes tienen una función de costos, una cierta tecnología. Lo único que tenían que encontrar es cuál es la cantidad en donde mi costo marginal es igual a un cierto monto que era el precio, o sea, 500 o algo así, y despejaban el Q y ya se acababa. Entonces era más fácil. Ahora tienen que igualar dos funciones y despejar Q, entonces algebraicamente es un poco más complicado, pero es el mismo principio. Yo quiero situarme en el punto de producción en donde una unidad adicional me aporta lo mismo que me cuesta. Si yo estoy, ¿se acuerdan? La lógica, si el ingreso marginal es mayor que el costo marginal, entonces me conviene aumentar mi producción. Si el ingreso marginal es menor que el costo marginal, me conviene disminuir mi producción porque estoy perdiendo dentro de por la última unidad me está haciendo perder dinero, ¿no? Entonces, y en el óptimo esto va a ser igual a esto y ahí va a ser, y yo necesito definir cuál es el Q tal que se cumpla esto. ¿Okay? Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, aquí está gráficamente. Antes teníamos que el precio era una recta horizontal porque no lo modificábamos. Entonces yo producía poco o mucho. Igual el precio, ¿se acuerdan de las gráficas de que había distintas empresas que unas entraban y otras no entraban? Porque el precio no les convenía con respecto a su costo medio. Bueno, ahora para el monopolio el precio no es una recta, no es un número, sino es una función que es la función de la demanda del mercado. Saben que la demanda tiene pendiente negativa porque los consumidores entre más caro nos vendan, menos queremos, y entre más barato, más queremos. Entonces la curva de demanda es una función, en este caso lineal, con pendiente negativa, y entonces aquí tenemos que encontrar cuál es como el punto óptimo de beneficio. ¿Cómo encontramos esto? Sacamos la función de ingreso marginal, tenemos la demanda, ingreso marginal, y la igualamos a la función de costos. Okay. Entonces, tradicionalmente
y para los ejercicios que ustedes van a estar enfrentando, la demanda va a ser lineal, o sea, va a ser una función lineal tipo 24 menos Q, ¿ok? Y el ingreso marginal corresponde a la recta que cursa justo a la mitad, eso. Entonces, si el intercepto es 24 para la demanda, el intercepto va a ser 12 para el ingreso marginal, ¿okay? Sí, y casi todos los ejemplos van a ser con demandas lineales, entonces siempre tienen que como saber que la pendiente del ingreso marginal es la mitad que la pendiente de la función de la demanda, ¿okay? Entonces ahí tenemos un ejemplo con pendiente menos 1, bueno, no la mitad, más bien el doble. O sea, va a tener más pendiente, porque entre más inclinado es mayor la pendiente, entonces no es al revés. El ingreso marginal tiene el doble de pendiente que la demanda, de tal manera que cruza justo por el medio el área debajo de la demanda, ¿ok? Entonces aquí era pendiente menos 1, el ingreso marginal tiene pendiente menos 2. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función de demanda donde el precio es igual a 24 menos Q, entonces, ¿cuál va a ser el ingreso marginal? El ingreso es igual a P de Q por Q. Este es el ingreso que me genera Q, ¿no? El precio de venta por la cantidad producida. Ahora, si me dicen que la demanda la función de demanda es 24 menos Q, entonces en vez de P de Q ponemos acá 24 menos Q es el precio, la función de demanda, la demanda del mercado, por Q, entonces eso es igual a 24Q menos Q al cuadrado. Entonces, y el ingreso marginal que es, esto es cuánto dinero gano yo en mi proceso productivo, no mi beneficio, sino cuánto me entra de dinero, ¿okay? El precio de venta por la cantidad producida. Pero para saber cuánto me da la última unidad producida, necesitan sacar la derivada de esto, del ingreso con respecto a Q. Y la derivada de 24Q, y ahí les vamos a dar las fórmulas de la derivada para que a la hora de que lo tengan que resolver. La derivada de 24Q con respecto a Q es 24. La derivada de menos Q al cuadrado es menos 2Q. Entonces, la función de ingreso marginal de una demanda, o sea, tengo mi demanda de Q va a ser igual a 24 menos Q, y el ingreso marginal de Q es 24 menos 2Q. ¿Okay? Eso por un lado. Por el otro van a tener la función de costos, de ahí pueden sacar el costo marginal, y entonces tienen que igualar este ingreso marginal al costo marginal. ¿Okay? Entonces, ahí está, esto es lo que acabo de hacer. Ingreso total es precio por cantidad, ingreso marginal es precio por cantidad, la función de demanda multiplicada por el Q. Y entonces, esto es como un ejemplo de cómo sacar la derivada, pero nosotros vamos a darles para cada función lineal cuál es la derivada. ¿Okay? Entonces, si tienen esta función, cómo se deriva, que es bajar el exponente y hacer la suma. Entonces, aquí la idea es mostrarles cómo, si yo tengo un cierto costo marginal, el beneficio
máximos se alcanzan donde el ingreso marginal cruza el costo marginal. Entonces, gráficamente lo que tiene la gráfica de abajo, que van a ver un poco más claramente en su casa, es sacas por un lado los ingresos, es la línea azul, y por el otro lado es los beneficios, que es ingresos menos mi costo. Y lo que vemos es que esta montaña de beneficios que todos quieren escalar para llegar a la cima, digamos, la cima de esa montaña se da en un nivel de producción que es igual a la producción en donde se cruza arriba el ingreso marginal con el costo marginal. Entonces, en ese punto es donde yo alcanzo el máximo beneficio posible como productor y ahí es donde todos los monopolistas van a querer situarse. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el reto de un monopolista? Pues conocer bien la demanda para poder sacar bien el ingreso marginal y poder igualarlo a sus costos marginales. Eso sería como la parte un poco más complicada, pero si tú conoces súper bien tu demanda, entonces va a ser bastante fácil poder alcanzar el máximo beneficio posible que te puede otorgar ese mercado con esa tecnología. Entonces, ¿qué podemos decir en ese punto? O sea, ¿qué es lo que sabemos? Que como estamos no en competencia perfecta, ¿se acuerdan qué pasaba en competencia perfecta? Que necesariamente por el hecho de que se generan incentivos a entrar al mercado cuando existen beneficios económicos, entonces cada vez que el precio está encima del costo medio de la industria, entonces quiere decir que estaban sacando algún beneficio, o sea que cada unidad producida te daba dinero, te dejaban una lana porque costaba más de lo que te costaba producirlo en promedio. Entonces eso pasaba, ¿qué sucedía? Que en la medida que hubiera beneficio, entonces alguien más entraba y entonces el precio se iba bajando porque empezaba a aumentar la cantidad ofrecida en ese mercado. Entonces empezaba a subir la cantidad, entonces el precio empezaba a bajar hasta el punto en donde el precio quedaba exactamente igual al mínimo del costo medio y entonces nadie en la industria sacaba beneficios o sacaban muy pocos beneficios. En ese momento dejaba de entrar nuevos oferentes, nuevos empresarios, porque era un mercado, una industria en donde ya no hay beneficio posible. O sea, por la competencia, la competencia es tan dura que no permite que haya beneficios económicos. En contraste, cuando estamos en una situación de monopolio, entonces sabemos que si el monopolista es el único oferente y está maximizando su beneficio, necesariamente con un monopolio vamos a tener que el precio va a estar encima el precio va a estar por encima del costo medio del monopolista, porque el monopolista está sacando beneficios, ¿ok? Entonces, ahora, para que esto suceda se necesita que la tecnología del monopolista, esto no es lo que está aquí, pero es solo como para que sepan, esto no siempre ocurre en el sentido que muchas veces existen monopolios porque están operando en industrias en donde los costos fijos son tan altos que los costos medios también son muy altos. Entonces muchas veces hay, bueno, no sé si para Chile, pero hay muchas paraestatales o empresas manejadas por el Estado que dan servicios como la luz y el agua, en donde las empresas tienen un costo fijo tan alto que se van a pérdidas. Entonces está súper alto, no hay incentivos a entrar al mercado porque nadie va a querer entrar a pérdidas, pero igual el servicio se tiene que proveer porque es parte de los bienes necesarios de todos los hogares, la luz, el agua, no sé, la seguridad. Entonces, a veces el monopolista está yendo a pérdidas y lo que sucede es que el Estado lo subsidia. Entonces, por ejemplo, con la gasolina en México, cuando, o sea, si la industria está como muy ineficiente, igual el gobierno permite que el precio esté como por encima
del costo medio pagando la diferencia el gobierno a la empresa petrolera de México para que no incurra en pérdidas. Entonces, o sea, en un mercado en donde debería de haber competencia y no hay competencia y hay obstáculos, digamos, artificiales, o sea, no relacionados con la tecnología de producción, o sea, no de costos fijos, sino de costos de entrada, barreras a la entrada por ley, porque hay guerra de precios o algo, ahí sí sabemos que el precio va a estar encima del costo medio y que el monopolista va a estar sacando rentas. Pero no todos los monopolistas sacan rentas porque no todos los mercados de monopolio son viables. Hay muchos que no son viables y que requieren de un subsidio por los enormes costos fijos que tienen que cumplir. Okay. Entonces, esto puede ser hidroeléctricas, sobre todo, bueno, por ejemplo, caminos. Aquí, o sea, se ha tomado la opción de como hacer la renta de la manutención de las carreteras, pero hay países en donde todas las carreteras, por ejemplo, están manejadas por una empresa paraestatal y siempre están a pérdidas y entonces el Estado tiene como que cubrir esas pérdidas. Entonces, hay monopolios naturales y en donde no necesariamente el monopolista está sacando rentas económicas. Pero cuando no es un mercado esencial subsidiado por el Estado, entonces el monopolista, en la medida en que deje de ganar beneficios, va a cerrar ese mercado. O sea, si son bienes de consumo común y corrientes y el monopolista no, o sea, no sé, si no hay demanda por el bien, por más que yo sea un monopolista, o sea, imagínense que ustedes inventan, no sé, qué pueden inventar, qué se les puede ocurrir inventar de bienes como para un emprendimiento. No sé, unos zapatos, no sé, tenis para el calor, que no, o sea, que no transpire el pie y que no sé qué, pero resulta que son horribles y nadie se los quiere comprar. Igual ustedes, si crearon la tecnología, la patentan y entonces nadie más puede vender esos tenis porque ustedes tienen la patente, porque ustedes lo inventaron. Pero, o sea, la demanda es tan baja, por eso que el precio de venta de tus zapatos si está por debajo del costo medio, entonces, o sea, tú vas a cerrar el negocio. O sea, entonces, no que sea, o sea, lo que quiero decir es que no porque seas un monopolio te va a ir bien y vas a permanecer en el mercado. ¿Okay? Entonces, todo va a depender un poco de la demanda. Entonces, si hay mucha demanda, o sea, entre más inelástica sea la demanda de un mercado, o sea, menos sensible al precio, mayor el beneficio que va a sacar el monopolista. Pero una demanda que es muy sensible a precios y donde no mucha gente quiere el bien, entonces a lo mejor, aún con todo tu poder monopólico, no logras sacarle renta a tu negocio. Entonces, en la medida que un monopolio tiene beneficios cero o beneficios negativos, va a cerrar la empresa y se va a salir del mercado. ¿Okay? Entonces, aquí una nota que me parece como que no sé si lo vieron en la clase anterior, pero ¿qué significa la elasticidad de la demanda? O sea, la elasticidad en general significa qué tan sensible es un parámetro al cambio de otro parámetro. Y siempre en economía, casi siempre nos referimos a un precio. Entonces, por ejemplo, qué tan sensible es un productor al precio de un factor de producción. Entonces, la elasticidad, precio del factor. Cuando hablamos de la elasticidad de la demanda, a lo que nos estamos refiriendo es a cómo cambia la cantidad demandada cuando aumenta el precio. Entonces, una demanda que es muy elástica va a tener una pendiente muy fuerte, o sea, algo así. Una demanda poco, comparando estas dos demandas, esta es una demanda, esta es otra, por ejemplo, una demanda que es así, igual tiene pendiente negativa, demanda 1.
Entonces, por ejemplo, partimos con un nivel de precio dado y más bajo, digamos acá. Entonces este es el precio 0, este es el precio 1. Entonces, como pueden ver, si sube el precio de 0 a P1, aquí está el precio, aquí es la cantidad demandada por el mercado. Para la primera demanda, la cantidad comprada disminuye en este monto, ¿no? Antes estábamos demandando esta cantidad y ahora demandamos esta cantidad, o sea, se redujo, se fue para acá, en esta cantidad, pero para esta demanda inicialmente estaban el mercado demandando Q0 y el mismo aumento en precio acá se convierte en una caída brutal de la cantidad demandada de Q0 a Q1. Entonces aquí vemos que la segunda demanda es como más elástica y esta es menos elástica. Entonces, gráficamente así es como se representan una demanda muy elástica, es una demanda con muy poca pendiente, lo cual quiere decir que pequeños cambios en el precio hacen que haya cambios en lo horizontal muy fuertes, ¿okay? En cambio, una demanda que tiene una pendiente muy grande, a pesar de tener cambios, la cantidad comprada no va a cambiar mucho. En el límite, por ejemplo, ¿cómo va a ser la demanda por una medicina? Asumiendo que más o menos hay muchos recursos disponibles. Entonces, si yo necesito, de todos los pacientes que usan esa medicina, son más o menos la misma cantidad en el tiempo, y necesitan comprar una cierta cantidad de medicina que en el acumulado, en el mercado, corresponde a, no sé, 200,000 unidades, y esta es como la cantidad que se necesita, que las personas necesitan adquirir. ¿Cómo va a ser su demanda? ¿O qué tan sensible va a ser su cambio en la cantidad demandada a cambios en precios? Si la medicina es esencial para la vida, para sobrevivir, entonces no va a haber sensibilidad al cambio en precio. ¿Y eso cómo se va a ver gráficamente? Como el hecho de que la demanda es como una I, es una recta totalmente vertical, en donde no importa cuál sea el precio que yo enfrente, la cantidad demandada va a ser la misma. Ahora, obviamente, una demanda perfecta inelástica no existe, perfectamente inelástica no existe, porque la gente tiene un cierto presupuesto, entonces llega un precio que aunque uno quisiera comprar no te alcanza. Pero bueno, teóricamente así es como se vería. Aquí lo importante es entender que entre más elástica es la demanda, más sensible es al precio, y entre más inelástica la demanda, menos es sensible a precios, lo cual quiere decir que cambios en el precio no van a verse reflejados en la cantidad demandada a nivel de la industria. Entonces, esto es gráficamente, matemáticamente, esto corresponde a la derivada de la función de demanda con respecto al precio, la demanda inversa. Bueno, aquí me voy a adelantar un poco como al siguiente tema, que es, si ustedes comparan cuál es el beneficio que recibe, por ejemplo, si nosotros estamos en un mercado queremos caracterizar cómo va aumentando el beneficio con respecto al número de oferentes, considerando que esto es un bien de consumo normal, así que no tienen costos fijos gigantes ni nada, sino que hay como margen para beneficio.
Entonces, este es el beneficio y digamos que esto es un gradiente como de competencia, de más competencia a menos competencia, como grado de competencia en el mercado. Entonces, el máximo de competencia se va a dar con aquí un mercado con competencia perfecta. Y en ese caso, ¿cuál va a ser el beneficio económico que recibe cada persona? Cero, ¿no? Cada uno de los empresarios o de los participantes en productores de este mercado. Después, digamos que en el otro extremo está el monopolio. El monopolio va a tener el beneficio máximo posible, es el beneficio del monopolista. Bueno, ustedes después en ejercicios matemáticos vamos a ver un ejemplo para ver cómo calcularlo. Y en medio están casos en donde hay pocos, de menos a más competidores. Entonces, imaginando que hay un mercado, por ejemplo, con dos competidores, entonces, ¿cuál sería el beneficio que reciben estos dos competidores? Siendo este es el máximo posible y esto es el de competencia, que es cero. Entonces, ¿cuánto recibirían aquí ellos? Según ustedes. ¿O cuál? A ver, más fácil. ¿Cuál es el máximo beneficio que pueden recibir cada uno de estos dos competidores? Si se portan de la manera como más conveniente posible. Esto es el máximo, esto es la alternativa de competencia y aquí digamos que somos dos. Entonces, ¿cuál es lo máximo que puede recibir cada uno de ellos? ¿Esto? Monopolio entre dos. Pero, ¿qué se necesita para que esto sea verdad? Acuérdense que aquí la diferencia de la lógica de todo lo que habíamos hecho hasta ahorita es que ahorita estamos en un escenario en donde hay pocos competidores y lo que hagan los competidores va a afectar el precio del mercado. No hay dos precios, hay solo un precio, pero ese precio es el producto de la cantidad producida por cada uno de los productores. Entonces, si son dos productores, para que ellos alcancen un monopolio un beneficio de monopolio entre dos, ¿qué tiene que ser cierto? Que el precio, o sea, que los dos produzcan la misma cantidad y que la cantidad que produzcan sea la misma que hubiera producido un monopolio, sumadas. Porque si se les pasa la mano, entonces van a producir más de lo que produciría un monopolio y entonces estaría en este escenario vendiendo un poco más cantidad pero más barato. Y aquí, ¿qué es lo importante? Es entender que estamos en un escenario estratégico en donde lo que haga mi competidor me afecta a mí. Antes lo que haga mi competidor me daba lo mismo, porque como somos miles y millones de competidores, si él produce mucho o poco no cambia el precio. En cambio, ahora estamos en un escenario en donde lo que haga el otro competidor va a afectar la cantidad ofrecida en el mercado, lo cual va a afectar el precio, lo cual me va a afectar a mí y mis ganancias. Entonces, nosotros podemos ponernos de acuerdo y decir, vamos a producir juntos la cantidad de monopolio y ni una unidad más, porque sabemos que esa es la cantidad en donde se alcanza el precio que más nos conviene a los dos, el precio que permite maximizar nuestros beneficios. Pero ¿qué pasa
que es muy difícil mantener ese compromiso, porque si uno de los dos decide como bajar el precio, por ejemplo, de venta, ¿qué es lo que va a pasar? Que todo el mundo le va a comprar a él por ser el precio. Y entonces, ¿qué es lo que hace el otro competidor? Pues también baja el precio, porque o sea, no se va a quedar con cero ventas. Y así, si empiezan a competir en precio, o sea, a jugar un juego que se llama Stackelberg, ¿sí es? Esto lo que dice es que están compitiendo en precio. Y entonces, si empiezan se pelean, empiezan a llevarse mal y uno baja el precio y le roba el mercado al otro y el otro vuelve a bajar el precio y le roba, y así sucesivamente, en el equilibrio, ¿cuál va a ser el precio al que se va a llegar con Stackelberg? O sea, dado que ya no hay incentivos a cooperar, porque sabes que si tú pones un precio, el otro no te lo va a respetar y lo va a seguir bajando, ¿cuál va a ser el precio así como el precio límite o el piso del precio que tú sabes que después de eso ya no lo van a bajar? O sea, ¿cuál es el precio que nunca nadie va a optar por tomar? ¿O cuál es el límite así? O sea, ¿yo estoy dispuesta a tener pérdidas? No. Entonces, ¿cuál es el piso para cualquier productor en términos del precio para participar en un mercado? El costo medio. Entonces, el costo medio es el precio más bajo al cual yo voy a estar dispuesto a estar en el mercado. Entonces, cuando están compitiendo en precios, y esto es como un poco un resumen de lo que es organización industrial. Dos competidores que cooperan, cooperando, digamos, su máximo beneficio va a ser monopolio entre dos. Dos competidores que no cooperan y compiten en precios, ¿cuál va a ser su beneficio de equilibrio, digamos? Si empiezan en esta guerra de precios, al final van a llegar al precio igual costo medio, y entonces, y una vez que lleguen allá no pueden subir el precio, o sea, al que sube el precio vende cero, ¿no? Entonces aquí el beneficio que van a obtener al final por esta competencia de precios va a ser cero. Entonces aquí esto, competencia perfecta, el beneficio es cero. Entonces aquí, ¿cuál es el mensaje? Que el número de oferentes hace que sea más probable la capacidad de cooptarse, cooperar, ponerse de acuerdo y poder encontrar como un precio de monopolio, una cantidad producida de monopolio. A esto en realidad, ¿saben? Se le llama un cartel. Para que se mantengan los precios, el precio del monopolio, la cantidad del monopolio y todo, se necesita que todos los competidores del cartel sean muy, muy obedientes. ¿Okay? ¿Cuáles son ejemplos de carteles muy famosos? El cartel de la OPEP, la Organización de Petróleos. Los países productores de petróleo se ponen de acuerdo sobre la cantidad de petróleo que van a producir. En la medida que se rompe lo del cartel, el precio del petróleo se cae y todos los demás ganan menos. Entonces la producción de petróleo mundial está súper controlada por este cartel para justamente mantener el beneficio de todos al máximo. ¿Okay?
el confort, pues, por ejemplo, podrían haber, ¿cuántos productores de confort hay? Me parece que hay como 3, ¿no? O sea, ahí se comportaron como un cartel y hubo como colusión y por eso le estaban subiendo el precio, pero eso solo es posible porque no hay 200 productores de confort, porque si no, o sea, es súper difícil mantener el compromiso entre los 200. Pero en la medida en que son pocos, o por ejemplo lo de los pollos, ¿cuántos productores de pollos hay en Chile? Súper pocos, ¿no? Entonces, la probabilidad de que haya colusión y que estén operando como un cartel es más alta. Entonces, entre más grandes, más chicos sea el N de productores, más sospechoso va a ser el comportamiento, porque te pueden decir, no, este es el precio de mi costo medio. O sea, la Comisión Nacional de Competencia va y los enfrenta y les dice, ustedes no pueden estar teniendo este precio tan alto porque, o sea, por ejemplo, algo que puede ser digno de sospecha es cuando los precios o sea, ha pasado que los precios de los aviones, de los vuelos o el precio de venta es muy parecido. Entonces, o bueno, pueden ser parecidos, pero cambian y cambian a un nivel exactamente igual. Eso pasó, por ejemplo, con precios de boletos de avión, en donde de la noche a la mañana subió el precio, pero subió el precio de todos como exactamente igual y todos costaban lo mismo y costaban más caro. Eso claramente es evidencia de colusión, porque no puede ser que así justo a todos les subió el costo medio, justo lo mismo y dan el mismo precio todos, al mismo tiempo, en el mismo segundo en internet. ¿Okay? Entonces, sí, ya con esto termino. Aquí la idea es que entre menos competidores, más fácil que se llegue a este estatus de cartel, en donde el monopolio, o sea, el beneficio va a ser el beneficio del monopolio dividido entre el número de personas en ese mercado, que en este caso son 2, pero después, entre más personas estén participando del mercado, es más probable que se tienda al equilibrio de beneficio cero, o al menos los beneficios van a ser más chicos, ¿ok? Y la próxima vez vamos a ver el caso intermedio, en donde hay 2 competidores que compiten en cantidad. Ok, y aquí hay otro nivel de beneficio que es más chico que el del monopolio, pero que es más grande que el de competir en precios, porque cuando compites en precios inevitablemente caes en el precio igual a costo medio y entonces es lo mismo que estar en competencia perfecta. ¿Okay? Entonces aquí el mensaje de la clase de hoy, con esto terminamos, es que ya no estamos en competencia perfecta, lo que yo decida afecta al otro y mis beneficios se ven afectados por lo que decide el otro. Entonces todo lo que yo decida lo voy a hacer pensando en que lo que yo haga te va a hacer comportarte a ti de cierta manera y como tú te vas a comportar, va a definir cómo yo me voy a comportar, porque yo sé que tú sabes que yo sé, tú sabes que yo sé. ¿Okay? Entonces, esto se vuelve un juego estratégico. Okay. Bueno, gracias.